Dará la orden. Pita Juan López. Ya juegan Nacional y Guaireña por la pantalla de Tigo Sports. Había tenido el tiro libre Guaireña, por eso estuvo en ese lugar el zaguero central Paniagua. La pelota le quedó a Aguilar y puede ser buena para la academia por el medio. La va pidiendo Orlando Ganalugo. Puso la pausa Gustavo Aguilar. Balón que vino para Caballero. El giro Orlando Gauna para el primero. Tapó Fino quieto. Y terminaba rechazando Castellano. Quedó un espacio grande por la punta izquierda que Nacional lo terminó aprovechando y casi marca el primero del partido. Dos caminos por la izquierda. Así que cuando va Caballero, levantó por encima del arquero. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño una salida de Fino quieto que se queda a mitad de camino. Le llaman la atención a Cáceres. Alfaro, Velasco. Tocó para Caballero. Va Thiago para el gol. Thiago. Pegó en el palo. Insiste Velasco. Para la zurda. Velasco tiró. Hay un rebote. Acosta que marca. Acosta que la saca de zurda. Y apareció Nacional. Y otra vez anduvo cerca Thiago Caballero. Cabrera para meter el centro. Báez que se mueve en el área. Román está por el segundo palo. Caballero va al primero. Viene el envío ahí. El desvío. Y otra vez Caballero logró conectar en el primer palo. La pelota pasa por delante de las narices de Fino quieto. Sí, el más activo en estos últimos minutos. Cabrera. Aguilar. Pasó la pelota. Le quedó a Thiago Caballero. Acelera. Va hasta el fondo Caballero. Manotazo de Fino quieto cuando por detrás venía Velasco. Esto será no. Cayó Caballero, es por eso que estaban pidiendo córner, asistencia para él. Sí. Comas para levantar. Camisaza. Borja, los que buscan también Paniagua y Castellano. Borja tiene el primero, enganchó para la zurda, cayó. Y esto es córner. El árbitro marcó la esquina, va a advertir a Borja. Porque se tiró, dice Sí. López. Borja no protesta. José Ariel Núñez vino para Blas Cáceres, que está para lanzar. Vino la pelota al área, corre Ocampos, el arquero que tarda, Ocampos que ganó, Ocampos que tira y Paniagua sobre la línea. Había quedado a mitad de camino, Fino quieto, anduvo cerca de la academia con Cristian Ocampos. Sí, porque a esto nos referíamos, lo que buscaba Nacional y lo que busca con la presencia de Blas Cáceres. Sí, ahí veíamos todo el cuerpo técnico charlando en el banco visitante, todavía con la posibilidad de utilizar una ventana con dos cambios. Buena pelota para Aguilar y lo puede ganar la academia. Aguilar, tapa el arquero, rebote para Aguilar. Nacional. Gustavo Aguilar con toda la fe, con toda la fuerza. Fue a anticiparse a la salida del arquero y el balón termina ingresando lentamente como pidiendo permiso por la intuición de Aguilar, por el buen cabezazo. Nacional pasa a ganar el partido por 1-0. Y es el premio al equipo que venía buscando más, el que ya había generado las mejores posibilidades para anotar en esa primera parte con el chico Caballero. Recibe Ariel Núñez por el sector izquierdo, metió la magia, el número 22, por bajo buscando a Aguilar. Aguilar por Ocampos y lo liquida la academia. Ocampos para Aguilar, gran jugada, Aguilar. Nacional y la academia liquida el expediente del Arsenio Rico con la conexión Ocampos Aguilar a la que se sumó José Ariel Núñez para este segundo tanto. Gustavo Aguilar firma un doblete en el Arsenio Rico. A los 33 y a los 38, segundo tiempo, los goles de Aguilar con los que ha ganado la academia. Ganó Nacional 2-0 a Guaireña por la fecha 5 del campeonato. Y lo disfruta la gente aquí en el Arsenio Rico, lo ganó bien Nacional, haciendo un balance general. Fue más que Guaireña el que intentó, el que buscó por todos los medios llegar a los goles.